Y así nos ha quedado el trabajo, la instalación de puertas debajo de la barra de concreto usando bisagras semicurvas. También se llaman bisagras semisobrepuestas. Mi amigo está realizando una instalación en la casa del cliente y está poniendo unos marcos en una barra de concreto, pero hay una división y para esa división vamos a poner dos puertas y es ahí donde nos va a servir nuestra bisagra semisobrepuesta. Y aquí tenemos el marco y lo vamos a meter hacia adentro de la barra de concreto para que los derrames que haya en la cubierta no caigan sobre las puertas. Y aquí estas dos divisiones verticales en el marco. Ahora vamos a ver la diferencia entre la bisagra semisobrepuesta y la bisagra recta. Y aquí se puede ver claramente que hay una pequeña curva y esta es completamente recta. Si vemos las bisagras desde arriba, este es el marco, esta es la puerta y esta es la curva de la bisagra. Pero en esta parte de aquí existe un espacio que se llama fuga. A continuación es importante mencionar que todo el grosor que yo utilizo para realizar el marco de las puertas es de 16 milímetros, tanto para el marco como para las divisiones. Y la mitad de 16 es 8 milímetros, entonces vamos a hacer una línea punteada justo a la mitad. Recuerda que esta línea punteada que estoy poniendo en los marcos va justo a la mitad, es decir, a 8 milímetros. Ahora estoy señalando en color rojo donde irán las puertas. Como puedes apreciar, en la parte de en medio está la línea punteada que corresponde a la mitad del marco y a un lado de la línea punteada 2 milímetros de fuga para cada puerta. Aquí se puede ver mejor. Entre la mitad del marco y la puerta hay 2 milímetros de fuga. Vamos a ver el otro lado, que seguramente tendrá la misma medida de fuga. Tenemos la mitad del marco y 2 milímetros de fuga. Fuga. Aunque para hacerlo más explícito, aquí se muestra una transparencia para que se vea cómo la puerta traslapa un poco del marco, pero sin llegar a la mitad. Aquí ha vuelto el color. Y ahora se entiende perfectamente lo que es la fuga y el traslape. Como ya mencionamos, el grosor de las puertas es también de 16 milímetros y la puerta está cubierta en el canto con un cubrecanto o también llamado enchape de 2 milímetros de grosor. Y una vez que hemos comprendido los conceptos básicos, vámonos directamente a la fórmula. Resulta que aquí tenemos la distancia de la mitad del marco a la mitad del marco. Mitad del marco. Menos 2 milímetros de la fuga del lado izquierdo, menos 2 milímetros de la fuga del lado derecho. Y así obtenemos el ancho de la puerta. Y hacemos la perforación de las puertas con esta broca. Entre el borde de la puerta y la perforación hay un espacio de 4 milímetros, el diámetro de la perforación de 35 milímetros y la profundidad de 12 milímetros. Atornillamos la cazoleta de la bisagra y continuamos con la base de la bisagra. Aquí vamos a observar que desde el frente del marco a estos tornillos hay una distancia de 37 milímetros. Instalar bisagras semicurvas es realmente una ventaja. Con la información que hemos visto hasta este momento estoy completamente seguro de que tú lo puedes hacer sin ayuda. Ya finalmente te muestro estos 3 botones de ajuste para que tu trabajo quede excelente. Sí, ya hicimos el video de la puerta sencilla que abre hacia un lado. Y ya con la fórmula es muy fácil deducir cómo se instalan las puertas dobles. Ok, entonces ahorita le digo cómo se instalan las puertas dobles.
Y aquí de manera muy rápida vamos a dibujar en dónde es donde se quieren las puertas dobles. Y esta es la puerta que ya teníamos. Vamos a hacerle una transparencia para que se pueda ver nuevamente la mitad del marco. Este es el ancho de 16, la mitad del marco con la línea punteada. Y en esta parte de aquí también hay que sacar la mitad del marco, que son 8 milímetros, ya que el grosor total del marco es de 16 milímetros. Aquí va a haber una fuga de 2 milímetros. Y a continuación estoy coloreando la puerta. Entonces entre la puerta y la mitad del marco hay 2 milímetros que son la fuga. Nuevamente lo mismo. Entre la mitad del marco y la puerta hay un espacio de 2 milímetros. Pero entre puerta y puerta hay 4 milímetros. Ahora vamos a ver las fórmulas con las puertas ya instaladas. Y como siempre utilizamos la mitad del marco a la mitad del marco. Esa distancia menos 2 milímetros de una fuga, menos 2 milímetros de la otra fuga, menos 4 milímetros de la fuga que hay entre las dos puertas. Todo esto lo dividimos entre 2. Y esto nos va a dar de resultado el ancho de una puerta. De aquí hasta aquí. Y mira qué bien nos ha quedado. Aquí tenemos las puertas abiertas y nuestro marco con una división, pero esa división tiene 2 puertas y para eso es que nos sirven nuestras bisagras semicurvas. Aquí tenemos la división con puerta de un lado y puerta del otro lado. Ahora vamos a ver una transparencia para que puedas ver dónde se ubican las bisagras. Utilizando esta técnica siempre vamos a tener 4 milímetros de fuga, no importa si es en medio de las puertas dobles o entre la puerta doble y la puerta sencilla. Por el lado que tienen las bisagras, ahí también hay 4 milímetros. En la parte de abajo hay que dejar un espacio para que la apertura de la puerta no roce con el concreto. Y la misma operación en la parte de arriba, dejamos un espacio libre. Abrimos, cerramos nuestras puertas y todo funciona a la perfección. En el siguiente video me gustaría hacer un análisis acerca de la bisagra curva o bisagra enrazada, que son las bisagras que van en el interior. Si tú tienes una manera diferente de calcular el ancho de las puertas usando bisagras de este tipo, bisagra semisobrepuesta, te pido por favor que nos lo dejes aquí en los comentarios, pero también menciónanos la marca y el modelo de la bisagra que utilizas, ya que las fórmulas pueden variar según los fabricantes. Regálanos un like. También te pido que te suscribas y me ayudes a compartir la información. Recuerda que estoy contigo en vivo durante todas las premieres de mis videos. Hasta la vista, baby.